No hay forma de sustituir el producto para, por ejemplo, dar algún otro tipo de tratamiento ante esta enfermedad de hemofilia. Bueno, mientras ¿Cómo tanto... está? Muy buenas tardes. Hola. Parece que se perdió el audio. Ahora sí. Se perdió el audio. Yo le quería hacer, antes de entrar al tema que habíamos pactado, me llama la atención lo que nos acaban de comentar desde Chiclayo, de que no existe factor 8 desde hace 3 semanas, y yo he mandado a mi producción en este momento un documento donde se habla de desabastecimiento también del factor 8 en el Hospital del Niño. Este es un medicamento para las personas que sufren de hemofilia. Y la persona que estaba entrevistando, nuestra reportera Noelí Bracamonte, que es el médico de un hospital, lo que nos decía es que lamentablemente este desabastecimiento es a nivel nacional y que Senares no había cumplido con abastecer, si siguen subiendo por favor, no había abastecido con dotar de este factor 8 a diferentes lugares. ¿Qué es la hemofilia, doctor? Bueno, en principio me da mucha pena escuchar que falta el factor 8 porque no hay forma de sustituir el producto para, por ejemplo, dar algún otro tipo de tratamiento ante esta enfermedad. La hemofilia es una enfermedad en la que falta algún factor de coagulación, en el caso de hemofilia con el factor 8. Se clasifican hemofilia A, hemofilia B, si es el factor 8 o el factor 9 el que falta. Estas son enfermedades con las que nace la persona. La hemofilia en especial, falta un factor de coagulación y la persona puede morir desangrada inclusive. Son comunes los hematomas que se producen en estos pacientes y también las petequias, o sea, pequeños punteados rojos en el cuerpo, cuando el factor está ausente o está disminuido. En general, los pacientes con hemofilia tienen déficit de factor 8, que se les aplica en inyección, se les coloca el factor 8 para que puedan sustituir la falta de la sustancia esta llamada, es un procoagulante, es uno de los factores de coagulación. Qué terrible, de verdad, porque acá le están diciendo en este oficio que estamos viendo, en el oficio número 2495, le están diciendo al señor José Antonio González Clemente, el director general de Senares, que no entiendo después de tantas cuestionamientos sigue ahí, asunto falta de abastecimiento de medicamento factor 8, y le dicen de que no hay factor 8 en el Hospital del Niño. Esto data del 11 de noviembre y está firmando el director general Jaime Amadeo Tazaico Muñoz. Y ya estamos viendo que no solamente es aquí en el Hospital del Niño, sino en el Hospital de Chiclayo, y él nos está diciendo, el jefe del Hospital de Chiclayo, que es a nivel nacional. Exitosa. A ver, lo que sucede, como muchas veces con diferentes medicamentos y productos de cualquier naturaleza, en este caso es un producto para la coagulación, no hay ninguna justificación para que falte cuando es un número de pacientes que se conoce y que están en determinado tipo de tratamiento y en algún lugar, en un hospital como el Rebagliati, el Almenar, el Hospital Loaiza, el 2 de Mayo, allí hay pacientes que están registrados y se sabe más o menos cuántos son los que deben recibir este tipo de productos en general. No le digo pues son 123 pacientes y para ellos tiene que haber, pero en general es así. Por lo tanto, se puede prever con tiempo y tener el producto en los almacenes. No puede ser que falte un factor de esta naturaleza. Es como cuando falta el tratamiento oncológico, falta medicamento para tratar el cáncer, sabiendo cuántos pacientes están recibiendo tratamiento, no con exactitud y siempre van aumentando, indudablemente, pero hay un promedio que uno sabe más o menos cómo va a programar la adquisición de estos medicamentos. Generalmente los hospitales, los centros asistenciales, programan la adquisición de un producto o de un medicamento, ya sea inclusive de laboratorio, en base al histórico que tienen de atenderse los pacientes en ese lugar. Y entonces se dice, voy a comprar tanto de factor 8, como acabo de decirle, esta es una enfermedad
hereditaria asociada al sexo, me refiero no al contacto sexual, sino las personas que son damas y varones tienen diferente posibilidad de desarrollar enfermedad, ¿ok? Esto afecta fundamentalmente a las personas que tienen el gen que han hecho que ellos obtengan la enfermedad, lamentablemente, porque así es, se transmite de madre al niño, y entonces falta el factor, no existe el factor y hay que aplicarlo. ¿Y qué tiene que hacer el ministerio? Saber cuánta gente está enferma y cuánto tiene que comprar mensualmente. Y no se compra pues el número exacto, sino siempre más, porque va a faltar en algún momento. Y cuando falta es porque no se previó el momento oportuno o no se hizo la solicitud o la programación que corresponde. Muy bien. Por eso digo yo, lamentable que falte en este momento un medicamento como el factor 8, ¿no? Bueno, en Muy fin. bien. Y no solamente falta el factor 8, aquí en un informe de la Contraloría dice que falta también la capecitamina, que es un medicamento oncológico para tratar el cáncer de mama, justamente lo que me decía usted, pero si nos ponemos a explorar todo lo que falta, nos va a faltar programa. Yo le voy a dejar una pregunta y le ruego, sí, y le ruego que me responda después de la pausa comercial. Doctor, aquí es una palabra que yo no la había leído antes, la tripledemia. ¿Qué quiere decir? Dios mío, el apocalipsis se nos viene encima. ¿Qué trata? ¿De qué se trata? Se trata de enfermedades respiratorias, se trata del COVID, más todos los resfríos que hay. Usted, por favor, después cuéntenos cómo nos podemos cuidar y de qué esto podría escalar hacia la muerte o no. Después de la pausa comercial regresamos con el médico infectólogo Juan Villena. Escuché muy bien su pregunta también. Muchas gracias. La expresión tripledemia se puede utilizar en realidad, pero no es un término común en medicina. Bidemia o lo que uno quiera, es un término que se pueden crear para tratar de explicar lo que está sucediendo. Por razón no lo había escuchado nunca en mi vida yo. Nunca. Yo digo, ¿qué es esto? Así. Ya, bueno. Y es que es así. Lo que está sucediendo, y especialmente en el hemisferio norte, en Estados Unidos, también está empezando a llegar aquí, a Sudamérica, porque estos son temas estacionales. Normalmente, influenza aparece en la época de frío, especialmente en el otoño y en invierno. En Estados Unidos, influenza es la enfermedad que está haciéndose presente de manera extensa, de forma importante. E inclusive están circulando el virus de la influenza estacional, el H3N2, para esta época. Y hay reportes de H1N1, mal llamada gripe porcina. Ambos son virus de influenza. Así como hemos estado hablando este tiempo del coronavirus, primero decíamos simplemente coronavirus y luego decíamos delta, beta y omicron en el último tiempo, esas son variantes del virus. Lo mismo sucede con influenza, por eso H1N1, H3N2, etcétera, ¿ok? Entonces, este virus de influenza es uno de los 3 que están circulando de manera importante en Estados Unidos, una especie de brote, más allá de lo habitual y un poco más temprano de lo que siempre sucede para el caso del país del norte, que inclusive se ha intentado explicar que como durante todo este tiempo, estos últimos años, estos 2 años por lo menos, el coronavirus venía ocupando el espacio de las infecciones respiratorias y era prácticamente el único virus que estaba distribuyéndose por todo lugar. Se consideraba que, bueno, los otros virus están casi quietos, pero ahora que ha disminuido coronavirus, como si se hubiese producido un despertar de los otros virus, o sea, influenza empezó a dispararse y eso está generando un problema al que me refiero en Estados Unidos, que es uno de los 3 virus. El otro virus es el virus respiratorio sincicial, así se llama, es el virus respiratorio sincicial que especialmente afecta a los niños. Es un virus que produce bronquiolitis, inclusive, o sea, un problema respiratorio en los pulmones, con compromiso importante en los niños y que puede condicionar inclusive cuadros muy severos, que puede, por cierto, también matar gente. No es una enfermedad muy común y muy frecuente, y sí aparece ocasionalmente y
en relación con los cambios de temperatura o cambios climáticos o cambios de estación, mejor digamos. ¿Esto ¿Okay? es lo que se conoce como la bronquitis? Bronquiolitis, exactamente. Es una bronquiolitis más que una bronquitis. Es una bronquitis, ciertamente, porque es un compromiso de los bronquios, pero como son los bronquios terminales, la porción más pequeña de los bronquios, le llamamos bronquiolitis. Y entonces le decía, virus respiratorio sincicial, 1, 2, influenza estacional, H1N1, H3N2, los más comunes en este momento, y el coronavirus. Y ahí están los 3. Y entonces le decimos triple endemia, porque hay 3 virus que están circulando en gran parte de la población. Esa es más o menos la definición que se puede emplear o que se puede decir que significa triple endemia. Y como decía yo, a alguien se le puede ocurrir decir biendemia, porque hay 2 virus que estén circulando, pero no son términos de uso común en medicina. Muy bien, entonces todas son enfermedades que ya las hemos conocido y son enfermedades que ya sabemos cómo combatirlas. Es decir, el COVID es lo que tenemos más fresco para combatir las vacunas y además las vacunas es sobre todo, ¿no? Las vacunas y las vacunas. Es eso que es lo dijo, a ver, permítame, Karina. Sí. Lo dijo usted recontra bien. Es exactamente así, porque lo único que tenemos para combatir adecuadamente el coronavirus es la vacuna. No existe tratamiento que se haya demostrado y que sea de gran utilidad y que se pueda utilizar en todas las personas para evitar el cuadro clínico. No hay. Utilizamos sintomáticos para disminuir los síntomas. Pero la mejor forma, la más adecuada es la vacuna. Y qué importante que lo diga Karina, porque justamente todo este tiempo hemos estado hablando de la vacuna, y no entendemos personalmente, nunca he logrado entender cómo puede haber gente que hable en contra de la vacuna, que obre en contra de la vacuna y que peor aún, ni siquiera se vacune. O sea, al límite, discúlpenme la expresión, pero al límite de la ignorancia. Porque peor aún, gente profesional que sabe de qué se habla o que está en contacto con gente profesional y que no cumpla con algo tan elemental como vacunarse, no existiendo absolutamente ninguna razón para atentar contra su propia vida. Porque quien no se vacuna, lo que está haciendo es atentar contra su vida, haciendo uso de una expresión. No, yo no creo en eso. Y luego usted me ha hablado de la influenza. La influenza es la gripe. Es decir, la gripe, si te da la gripe, tienes que esperar. Sí. Tienes que esperar que te pase, ¿no? Con los tecitos. Como gripe a la influenza. Ya. Y la bronquitis, es así. Tienes que ir al médico. Bueno, en general, el término bronquitis, así como el resfrío, no solamente es el virus de la influenza, ¿ok? No solamente es el virus, hay adenovirus, rinovirus, o sea, una gran cantidad de virus que también producen resfrío o síntomas semejantes al resfrío. Las bronquitis son enfermedad que afecta a los bronquios, inflamación de los bronquios que puede ser viral, como estos virus que acaba de comentar. Las bronquiolitis también son infecciones que afectan los bronquios o enfermedades inflamatorias o inclusive hay algunas enfermedades autoinmunes que pueden complicar los bronquios produciendo este tipo de cuadro clínico. Pero cuando ya tipificamos el virus, podemos decir bronquiolitis por el virus tal, si es que se logró identificar el agente causal. Y aquí sí Mientras se tiene que ir. Identifiquemos el agente causal, nos vamos a referir a bronquitis o bronquiolitis como un cuadro clínico inespecífico, que no es únicamente por este virus, sino puede ser por otras causas. Y una última pregunta para no quedarme con la duda. Hoy día SENASA ha lanzado una alerta y lo que dice el alerta es lo siguiente: confirma la presencia de un brote de influenza aviar H5, altamente patógena en las aves marinas, pelícanos encontradas en la playa, los cangrejos, provincia de Paita. Esto solamente es una alerta de esta influenza en aves, ¿no va a saltar a los humanos? Es correcto, Karina. A ver, qué interesante. Le voy a robar un par de minutos porque el tema es trascendental. Mientras el virus afecte a aves, está en las aves. Pero podría infectar a ser humano
debido a que la gripe aviar sí se transmite de las aves al ser humano. Si un ser humano, hombre o mujer, se infecta con este virus, ahí se acabó la infección. Es decir, él puede tener contacto con otras personas, pero no les va a transmitir el virus. Solamente la persona que se infecta directamente de las aves hace la gripe aviar. Hago este comentario porque cuando llegó acá la gripe porcina, sucedió algo parecido. Del puerco, ¿no es cierto?, de los cerdos, de los chanchos, pasó el virus al ser humano, no aquí en Perú, sino fuera de Perú, por cierto, al inicio. Y luego el virus se adaptó al ser humano y comenzó a transmitirse de persona a persona. O sea, la gripe porcina, siendo una infección que había afectado fundamentalmente a los cerdos, comenzó a transmitirse entre personas, entre seres humanos. El virus aviar no se ha adaptado aún al ser humano como para transmitirse de persona a persona. Por lo tanto, la alerta es fundamentalmente para que no se produzca una infección entre las aves. No podemos decir que nunca se va a adaptar este virus al ser humano porque precisamente en los episodios estos de infección y las mutaciones que va sufriendo el virus y los intercambios de genes entre virus, como fue la gripe porcina, un intercambio de varios virus, 4 virus, intercambiaron sus genes y dieron la presencia del H1N1. Muy bien. En influenza puede ser cualquier otro tipo de transmisión de virus que van mutando y cambiando sus características. En fin, ojalá quede claro que la gripe aviar es una gripe que se produce entre aves y que pueden infectar a un ser humano, pero a uno, y no se ha adaptado al ser humano como para que se pueda transmitir de hombre a hombre. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Juan Villena, médico infectólogo. Gracias por darnos esa explicación y así todos tranquilos que no se va a producir un gran brote ni una pandemia por ahora.